27 votos a favor. Pasamos a ver el decreto legislativo 1274. 74, que regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país. Aguamás. Congresista Úrsula Letona, sírvase Gracias, con presidente. nosotros las conclusiones del Grupo del Trabajo. Gracias. Este decreto legislativo busca reducir el déficit cualitativo de infraestructura, contribuyendo al acceso al agua segura y saneamiento por parte de poblaciones en situación de pobreza y pobreza extrema. Además, establece en forma concreta los criterios de focalización. Los centros poblados a ser intervenidos son focalizados en función de sus habitantes o familias, así como considerando la mayor población en pobreza o pobreza extrema. El financiamiento del presente decreto legislativo se realiza con cargo al presupuesto institucional del MIDIS a través de los núcleos ejecutores a cargo del Fondo de Cooperación de Desarrollo, el FONCODES, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Hemos analizado el contenido del decreto legislativo y simplemente estamos proponiendo una acotación en lo que se refiere a estas transferencias presupuestales para que no haya una vulneración a futuro a la ley de presupuesto del presente año en lo que se refiere a que las transferencias presupuestales deberán ejecutarse hasta el 31 de marzo del año 2007. Muchas gracias, congresista Letona. ¿Alguna participación de los congresistas presentes? Congresista Ceballos. Presidente, yo voy a dar reseña de lo que textualmente dice en el informe de la Secretaría Técnica y que es parte de nuestra función de control político que usted ha enfatizado largamente esta mañana, ¿no? Dice, este decreto legislativo regula la ejecución de intervenciones de rehabilitación, reposición, operaciones y mantenimiento de sistemas de agua y saneamiento en el ámbito rural del país, Aguamás. Se enmarca en lo establecido en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. O sea, es constitucional. En tanto, ha sido emitido en el marco de la ley autoritativa. O sea, no se excede de las facultades delegadas y no transgrede la Constitución, redundante. O sea, hasta aquí hemos cumplido con nuestra función. Es constitucional y es legal. Acá lo peligroso con toda la consideración y el concepto dice, no obstante, advertimos que las modificaciones incorporadas sobre la materia podrían sobrepasar, mire el condicional, podrían. O sea, esto que creo que ya traspasa las facultades de control político, porque ya hemos definido, es constitucional y no hemos sobrepasado las facultades delegadas por el Poder Ejecutivo, ¿no? Y aquí también redunda en otro aspecto que en el decreto legislativo anterior lo hemos observado, es a fin de guardar coherencia con la ley de presupuesto. Señor, guardar coherencia significa no traspasar los límites que nos ha propuesto la ley de presupuesto, y estos límites son no transferencias a gobiernos regionales y locales después del 31 de marzo, y no transferencia de recursos presupuestales en materia de salud. Acá no tiene que ver nada con gobiernos regionales ni locales, ni menos con materia de salud. Por eso consideramos que este decreto legislativo, presidente, es plenamente constitucional en todos sus extremos. Gracias. Congresista Letona. Congresista Letona. Me pido una interrupción, congresista. Congresista Letona, continúe. Gracias. Presidente, aquí simplemente recordarle a los miembros de la comisión que en la ocasión anterior la congresista Cecilia Chacón sustentó el porqué de la delimitación de transferencias en general al 31 de marzo. Esto es parte del sustento de la ley de presupuesto que ella trabajó en forma bastante coordinada con el Poder Ejecutivo. Y en este caso la recomendación está en condicional y se dice podrían, porque los hechos se configurarían como inconstitucionales a partir del 31 de marzo si es que el Ejecutivo ejecuta una transferencia presupuestal. Si en caso no sucede este supuesto, y por eso es el condicional, a nosotros nos corresponde acotar las disposiciones que están en la ley de presupuesto. No hemos hecho nada más que eso. Gracias, congresista Letona. Congresista Velázquez. ¿Quién? Presidente, el tema lo hemos revisado bien. Y la pregunta que yo haría es lo siguiente, y básicamente tiene que ver, ¿por qué si es constitucional hasta el 31 de marzo las transferencias? ¿Y por qué sería inconstitucional si es hasta el 1 de abril, hasta el 5 de abril, hasta junio? ¿Por qué? Yo creo, presidente, que hay un error. Acá nosotros no estamos facultados para ingresar a la materia que hemos delegado. De tal manera que
yo voté el día miércoles a favor de que se incorporara este párrafo referido hasta el 31 de marzo, pero considero que eso está fuera de nuestra competencia como Comisión de Constitución. Yo respeto mucho a Cecilia Chacón como presidenta de la Comisión de Presupuesto, pero nosotros no tenemos por qué regular esa materia. Usted se imagine que nosotros somos un grupo de control político. Quiero que me expliquen por qué es inconstitucional si es que dejamos que los recursos del gobierno central puedan ser transferidos durante todo el ejercicio fiscal. ¿Y por qué si es constitucional si lo entregamos hasta el 31 de marzo? A ver, no me parece, esa es una discrecionalidad de repente de buena fe de cuidar un fuero como la Comisión de Presupuesto. Pero, presidente, como yo lo he sustentado en el tema de los bomberos también, que también querían aplicarle la transferencia de recursos hasta el 31, resulta absurdo. Se crea la superintendencia de los bomberos, se le pasa al Ministerio del Interior y se le dice solamente tú a esa intendencia le vas a pasar recursos hasta el 31 de marzo. Después del 31 ya es ilegal. No, pues, presidente, yo creo que aquí, tratándose de programas sociales, yo creo que podemos... en el caso mío, yo voy a retirar mi firma y voy a votar a favor de la constitucionalidad, porque la propuesta, y quiero que quede muy en claro, presidente, y tiene que ver mucho con lo que ha planteado la congresista Wilca con relación a esas omisiones de la ley, es que nosotros no tenemos por qué pronunciarnos sobre el fondo. O transgrede la Constitución o se excede de las materias que hemos delegado. Y la única pregunta sencilla que hagamos, que nos expliquen lo siguiente: ¿por qué sí es constitucional y legal hasta el 31 de marzo? ¿Y por qué es ilegal y es inconstitucional si pasa de esa fecha? Y yo creo, presidente, que facilitemos esta transferencia de recursos, porque va en la óptica de que hay que actuar de buena fe, en el sentido de que hay que hacer más fluida la transferencia de los recursos para que la actividad del gobierno funcione, y en ningún caso eso limita y lesiona la facultad de control que tenemos si es que se excediera, en su momento se excediera el Poder Ejecutivo. Por eso creo que no le encuentro una base constitucional ni legal a que nosotros pongamos este agregado de hasta el 31 de marzo. Gracias, congresista Velázquez Jejen. ¿Alguna participación adicional? Muy bien. Congresista Costa. Presidente, me gustaría preguntarle a la congresista letona por qué la referencia a la ley de presupuesto, si la ley de presupuesto taxativamente señala que el plazo del 31 de marzo está referido exclusivamente a los gobiernos regionales, municipales y el sistema de salud. O sea, una referencia expresa a que en ciertas circunstancias el plazo del 31 de marzo se aplica, pero no en todas las circunstancias. Entonces, ¿por qué extender, digamos, la aplicación de ese criterio establecido en la ley de presupuesto exclusivamente para 3 supuestos a todos los supuestos donde hayan transferencia de recursos? Congresista Letona. Gracias, presidente. Hay 2 temas o 2 consideraciones de orden constitucional y lo expuso la congresista Chacón en la sesión anterior. La primera está referida a la imposibilidad de delegar, legislar en materia presupuestal. Para la Comisión de Presupuesto, las leyes, por ejemplo, que aprueban créditos suplementarios o transferencias de cualquier tipo, se tramitan vía una ley del Congreso de la República. Eso lo dice la propia Constitución. Y aplicando una interpretación restrictiva, la Comisión de Presupuesto considera que no podría ser parte de la materia delegada las transferencias presupuestales. Además, considera que la ley de presupuesto establece en forma general, porque está haciendo una interpretación holística, sistemática de la ley de presupuesto, que se refiere a cualquier transferencia. Como quiera que hemos tenido la exposición de la congresista Cecilia Chacón y que ha habido más de 10 reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas en el sentido de acotar
las transferencias presupuestales al 31 de marzo y que incluso el Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que no tiene sentido transferir después del 31 de marzo, es que se ha llegado a ese acuerdo político. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es evidenciar que hay una opinión técnica de la Comisión de Presupuestos que aplica una interpretación restrictiva y segundo, estamos merituando esta coordinación que ha habido entre la Comisión de Presupuesto y el Ministerio de Economía y Finanzas para estos casos concretos. Congresista Ceballos. Gracias. No tengo la más mínima voluntad de contradecir a la congresista Letona, y es más, es oportunidad de reconocer el trabajo objetivo y muy serio que le está impregnando al grupo de control político. Sin embargo, quiero hacer eco de sus argumentos. Ha dicho inicialmente, y de manera textual voy a citarla, que si tuviera alguna materia, conceptos presupuestales, tiene que ser producto de una ley expresa. Acá estamos hablando de plazos a disponibilidad presupuestal. Entonces, usando ese mismo argumento, estaríamos incurriendo en un exceso en el informe, porque estamos incorporando una cuestión de orden presupuestal, que debe ser trabajada en una ley expresa, ¿correcto? Lo segundo, cuando la Comisión de Presupuesto, encabezada por la congresista Chacón, vino a esta comisión y lo sentó en el Pleno, yo recuerdo de manera muy clara el argumento fáctico en el cual se sostuvo. Dijo, porque a los gobiernos regionales y locales, si les damos presupuesto en septiembre o octubre, ¿cuánto tiempo tienen para gastarlo? O sea, fue una cuestión de oportunidad. Por eso puso énfasis en gobiernos regionales y locales al 31 de marzo. Y acá tengo la Ley General de Presupuesto. Así lo dice el artículo 13, textualmente. Gobiernos regionales y locales, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, transferencias de recursos hasta el 31 de marzo. Lo dice el artículo 14 también. Los gobiernos regionales o gobiernos locales se transfieren bajo la modalidad de modificaciones presupuestales, fecha 31 de marzo. Y también, si no mal recuerdo, lo dice el artículo 22. O sea, si tenemos como techo la ley de presupuesto, en el supuesto, desde nuestra perspectiva no tiene nada que ver aquí, tiene 3 materias específicas. Pues aquí consideramos particularmente, compartiendo el argumento expresado por el congresista Velázquez, que el informe está incurriendo en un exceso al considerar esta limitante, poniendo el 31 de marzo para que se pueda acudir a una disponibilidad presupuestal. Todo, presidente. ¿Alguna intervención adicional? Solicitándoles que no abandonen la sala del hemiciclo. Permítanme hacer un cuarto intermedio, porque se me ha generado una inquietud al respecto, pero les ruego por favor no abandonen el hemiciclo.